hueco en la memoria, 97 creo que fue, sí. En una zona de esta ciudad nuestra había un edificio de 7 pisos. 7 pisos. La historia es un tanto interesante porque un ingeniero civil, un hombre de cierta cantidad de años, ya era un hombre grande, vio que andaba medio terminando su ciclo vital. Tenía sus vínculos familiares, amistades, hijos, un tipo muy querido acá. Y dijo, yo no sé cuánto me queda. Alguna enfermedad tenía también. Pero con el resto que tengo voy a construir un edificio para dejárselo a mi familia. Mi última obra. Y comenzó justamente a hacer un edificio de 7 pisos. Realmente lindo. Algo así, un frente de 10 metros por 20 de fondo. 7 pisos que iban a ser departamentos. Cada uno de ellos era un departamento o 2 con suerte, ¿no? Pisos o semipisos, ¿no? La obra fue avanzando. En un momento dado de esa construcción, el ingeniero tuvo un problema bastante serio de salud. Tuvo que pasar como un mes y pico en Buenos Aires, atendido por la medicina en Buenos Aires. Quedó al frente de la obra en la continuidad su capataz, que con una serie de obreros, eran unos 10 obreros más o menos, hacía todo el llenado de las losas, luego con todos los fierros. Vio cómo se hace una losa, un edificio, van haciendo piso tras piso. Y un día terminó la obra. Un día se terminó la construcción. Habían hecho todas las losas, todas las paredes, las puertas, ventanas. Tenía un ascensor, qué lindo. Y se hicieron, la historia de ese último día es terrible. Durante el proceso de la construcción, que duró muchos meses, no mucho drama, no, bastante organizado, pero el último día se hace en la planta baja el asado de fin de obra. Todos los obreros, el propietario, el capataz, todos comiendo un asado ahí, felicitándose por haber terminado. De ahí, terminado eso, empezaba la ocupación de los departamentos y la terminación de los detalles, que para ello hacía falta muy poca mano de obra. El grueso de obreros ya terminaba sus tareas, entonces un asadito como corresponde. El asado se prolongó hasta las 2:30, 3 de la tarde, más o menos, y quedaron algunos obreros que, como se les había calentado un poco el pico, siguieron brindando entre 4 o 5 más o menos. Era realmente bello. Debo decirle que yo estaba medianera por medio vinculado con ese edificio. O sea, terminaba en mi patio el edificio. O sea, enfrente había un pequeño mercadito. Durante la tarde cruzaban algunos de los muchachos, traían un par de botellitas, esas botellitas oscuras. Seguían brindando con una singular alegría. Había terminado una obra de muchos meses, un edificio de 7 pisos enorme. A las 9 de la noche, aproximadamente, el último obrero se quedaba en el edificio porque era el sereno que había dormido en el edificio. Era un muchacho del Paraguay, López de apellido, que había trabajado toda la obra y que él a la noche dormía en el edificio. Tenía un colchón, una almohada, un ventiladorcito, y ahí dormía hasta el día siguiente en que seguía trabajando. López, que había estado todo el asado, los brindis ulteriores, cruzó al mercadito de enfrente a buscar la última botella de cerveza. La última. Lo de la última es increíble, pues fue la última. Vuelve del supermercado con esa botella de cerveza, ingresa al primer piso donde tenía puesto su colchón, se acuesta, prende el ventilador y se derrumbó el edificio. Cuenta gente que llegó a ver que estaban sentados tomando tereré a las 9 y pico de la noche, hacía mucho calor, y ven como que se amacó el edificio hacia un lado, que era justamente hacia mi casa, y por ahí esa amacada para un lado rompió reglas de la gravedad y cae para el otro. La realidad es que estaba sustentado en las columnas. Esas columnas fueron cediendo y al partirse algunas, volaron las losas hacia el otro lado, porque si volaban hacia allá donde están las palmeras, yo no estaría acá todavía. Digamos que por 10 centímetros, la casa que un servidor alquilaba con su familia sobrevivió a esa caída. Ingente cantidad de toneladas de material cayeron en segundos, muy pocos segundos. En instantes fue una ola de polvo, de ladrillo, molido, partido, lo que se levantó, que también bajó rápidamente, y luego fue el escándalo en el barrio, que había pasado tanto ruido, que el edificio no estaba. La misma gente que me contaba que vio moverse, vibrar un poco ese edificio,
Decía que de pronto vio el cielo y no entendía qué pasaba. Segundos después, superado el espanto de todos, comenzaría, bueno, a llamar pensando qué podía haber pasado, y alguien se acordó que estaba López, el sereno, cuyo cuerpo fue hallado al día siguiente, después del trabajo de esos maquinistas, que fueron sacando despacito todos los pedazos. Primero buscaron si contestaba, cuando no hubo respuesta de nadie, dijo, bueno, si estaba dentro, murió, y ahí fueron sacando una tras otra las losas. Fue un trabajo duro, arduo, con el calor que hacía, levantando esos pedazos que luego arrojaban a un campo, y finalmente entre las losas, que iban a ser el segundo y primer piso, estaba el cuerpo de López, que había muerto, curiosamente, golpeado por su propio ventilador. Las vigas podían haberlo protegido, pero uno de los golpes fue en el ventilador metálico que tenía, y ese fue el que le fractura el cráneo. Su familia estaba en mi casa, allí al lado, entonces fui testigo, desgraciadamente fui testigo, no profesional, de esa situación, del comunicado finalmente, cuando el juez de turno le dijo, miren, hemos salido del cuerpo de su marido, hijo, padre. Aquella familia volvió al Paraguay después de enterrar a su hijo que había muerto en ese derrumbe. Fue la única víctima fatal de ese suceso que están viendo ustedes con imágenes exclusivas de Sergio Zorrilla, ¿no? Pero, como le decía al relatarlo recién, si ocurría 2 horas o 3 horas antes, morían por lo menos 5 personas. Si el edificio caía centímetros hacia el otro lado, ya morían 5 personas más. Si el edificio caía algunas horas antes, morían 15 o 20, incluyendo el dueño. Finalmente fue una la víctima fatal, López, aquel sereno, obrero también, y el edificio nunca más se levantó. Finalmente el propietario, que perdió todo lo que tenía, su dinero y todo allí, indemnizó trabajadores y finalmente se fue apagando su propia vida. Y en ese lugar, que ustedes ven escombros y unas máquinas, había un edificio de 7 pisos, 20 y pico de metros de altura, era un edificio nuevito que el día que terminaba la obra se derrumbó. Es algo asombroso. Vez pasada veía que se había caído una pared y hacía un escándalo tremendo. Bueno, ahí había un edificio de 7 pisos que no llegó a inaugurarse ni a ocuparse, porque si ocurría días después, ahí ya había más víctimas fatales. Fue el momento preciso. El trabajo de los obreros fue fenomenal. Había un técnico, don Juan Bilbao, un ingeniero espectacular, arquitecto, perdón, que fue el que hizo las pericias, y él decía que hubo un error en el material, algo mal. No se puede atribuir a dolo o maldad, pero las columnas que estaban del 3.º al 4.º piso se desintegraron. Él decía que pudo deberse a la baja calidad del cemento usado, o un cemento con mucho retardador, o un cemento que se había, no sé, batido demasiado, pero él decía, yo hallé todas las columnas partidas, pero ninguna de las columnas del 3.º al 4.º, que son las que se partieron de entrada y provocaron la caída. Las primeras losas, las superiores, son las que volaron ahí. Las otras fueron aplastadas. ¡Pac, pac! Se plegaron 4 pisos y volaron 3 pisos más, hacia el lado que por suerte fue de este lado. Si caían para aquel lado, este señor que les habla no estaría ahora. Hubiera sido ni recordado seguramente. Eso ocurrió allí, en la avenida Lavalle, casi esquina Lucchesi. Tenía la calle Lucchesi, que es la que está de aquel lado, que se ve allá al fondo, y de este lado el arroyo Vicario. Las nacientes del Vicario pasan justamente por el costado de lo que fue. Para algunos hubo un error en la elección del lugar, no, porque Bilbao dijo que finalmente la fundación del edificio era en piedra. O sea, en la construcción de la base de ese edificio se llegó a la piedra fundacional. O sea, se superó todo el barro del arroyo Vicario y se llegó hasta la piedra y estaba bien asentado. La falla fue arriba, fue una falla del trabajo humano, no de la geografía, no de nada. Pero el laburo de tanto, los nombres nunca los voy a saber, no sabremos, los obreros que trabajaron allí buscando justamente el cuerpo por la persona con vida, de su compañero. Fueron horas bravísimas, días muy bravos, de un hecho que ocurrió aquí hace ya como 17 años, ¿no? 17 años, sí. No, claro, no más todavía, 27 años, claro. 27 años que pasó eso. Imágenes que están guardadas en archivo justamente de Sergio. Grande, Sergito. Gracias, querido. La caída del edificio yo no me acuerdo el número, pero era Lavalle, casi esquina Lucchesi. Ocurrió allá por el 97.
Si hubiera algo gracioso, sería que el medio en el cual yo trabajaba se enteró al día siguiente leyendo los diarios. Todos los medios, radios, televisión de acá, al rato estaban cubriendo. Yo laboraba en una radio donde no había nadie de guardia. En la noche, sí había un programa llamado Mesero, llamo por teléfono, aviso y digo que no voy a trabajar al día siguiente. Y a la mañana siguiente, a las 8, cuando abran los diarios, cayó el edificio. Ah, por eso no vino Emilio. Nunca me olvidé de eso. Se lo reproché toda la vida. Señores, miren qué hora es. 8 menos cuarto de la mañana.